El sentido de la existencia, presentado por Camila Reyes Hernández. Una de sus aceptaciones más usadas, sentido, es sinónimo de significado. Preguntarse por el sentido de una expresión es preguntarse cuál es el significado preciso que se le está dando en un momento determinado. Dado que cuando nos preguntamos por el sentido de la existencia, no nos preguntamos por el significado de la palabra existencia. Por eso debemos entender la noción de sentido de manera diferente. Otra aceptación entiende sentido como finalidad. Las acciones humanas tienen sentido cuando persiguen una finalidad y son adecuadas a ella. Por lo tanto, la pregunta por el sentido plantea si los medios son apropiados para alcanzar el fin deseado. Ludwig Wittgenstein nació el 26 de abril de 1889 y murió el 29 de abril de 1951. Fue un filósofo, matemático, lingüista y lógico austriaco. Según él, solo la ciencia dice cosas con sentido. Solo de las cosas científicas, de los hechos, se puede hablar y a eso se reduce la significatividad. Así cuando Wittgenstein habla de que hay cosas de las que debemos callar, quiere decir que son cosas cuyo significado no se establece y que por lo tanto no se puede conocer su verdad o falsedad. Si nos dice que la significatividad de la existencia no depende de la noción de la verdad. Una posible postura ante esto puede ser la que tomaron los filósofos del Círculo de Viena, quienes leyeron la sentencia de Wittgenstein. Por ende, consideraron que la significatividad que no depende de la verdad no es una significatividad, y entonces es un sinsentido preguntarse por cosas como el sentido de la existencia. El Jardín de Edén fue creado por John Bruegel en 1610 a 1612. El Edén es, según el relato bíblico del libro de Génesis, el lugar donde había puesto Dios al hombre después de haberlo creado a partir del barro. Para algunas religiones, como el cristianismo, el sentido de la existencia humana se encuentra en obrar bien durante la vida para recibir la recompensa de vivir en el paraíso después de la muerte. Hay dos posibilidades. La primera posibilidad es la que tomaron pensadores como Wittgenstein, en donde se dice que el sentido de la existencia se entiende en términos de obrar bien. La segunda posibilidad es la tomada por algunas religiones como el cristianismo, que ven el sentido de la existencia como sinónimo de hacerse merecedor de un paraíso. La segunda opción ha sido propuesta principalmente por Arthur Schopenhauer. Nació el 22 de febrero de 1788 y murió el 21 de septiembre de 1860. Es considerado una de las personalidades filosóficas más brillantes del siglo XIX. Según él, solo mediante el arte, la contemplación de lo bello y la experiencia estética podemos darle sentido a nuestra existencia. Esto se debe a que la naturaleza de la existencia humana es simplemente el sufrimiento marcado por el deseo de las cosas que no podemos obtener. Muchas gracias.